Esperé tanto para hablar de Venezuela porque creí ingenuamente que Nicolás Maduro, en su tercera oportunidad consecutiva, iba a ceder el poder. 2013, 2018 y 2024 son las elecciones en las que Nicolás Maduro triunfó y en todas hubo denuncia de fraude, la observación internacional estuvo limitada y además se detectaron irregularidades en cuanto al conteo de votos. Vamos a hacer un repaso entonces de cómo Nicolás Maduro triunfó en estas tres oportunidades y cómo por ahora terminará gobernando hasta 2031. De esta forma, desde 1999, entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, esas políticas socialistas en Venezuela se mantienen. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la Constitución bolivariana para permitir la reelección indefinida? Para tener un poco de contexto hay que tener en cuenta que Hugo Chávez comenzó su mandato en Venezuela en 1999 y lo mantuvo de manera consecutiva hasta 2013, cuando en marzo de ese año falleció. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y asumió Nicolás Maduro, a quien antes el comandante había nombrado como vicepresidente. Lo que sucedió en los últimos comicios nacionales que tienen que ver con esta prohibición de presentar su candidatura a Corina Machado, y es por eso que después surge la elección de Edmundo González Urrutia, ya había sucedido en otras oportunidades. A un mes de las elecciones en Venezuela, que fueron el pasado 28 de julio, podemos determinar entonces que todos los triunfos electorales de Maduro fueron con las mismas características. Un Consejo Electoral Nacional controlado por el gobierno, una limitada observación internacional. A ver, en el caso de Argentina, el expresidente Alberto Fernández estaba invitado y luego fue desinvitado para que no asista como observador a los comicios. Además, el senador Francisco Paoltroni, argentino también, fue deportado de Venezuela para evitar tener este tipo de observaciones más objetivas. Bueno, Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación, nos volvieron a subir al mismo vuelo en el que habíamos llegado, así que estamos bien. Por supuesto, personas súper autoritarias y basadas en ningún reglamento ni derecho y sin darnos ningún tipo de explicación. Pero esperemos que el domingo se termine este régimen, como es otro tanto que todavía están quedando. A eso se suma la presión internacional de toda la región, incluidos aliados, podríamos decir, mandatarios más cercanos a Maduro, como Lula da Silva de Brasil, como Gustavo Petro de Colombia, entre otros, incluso Alberto Fernández, todos pidiendo que muestren las actas. Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. A esto se suma el hecho de prohibir justamente candidaturas de la oposición, presentar irregularidades en el conteo de votos. Lo vimos en la última elección, tardaron más de 7 horas en presentar los primeros votos. Falta de acceso a la información, por supuesto, porque eso no fue para nada transparente. Bueno, todo eso sucedió en 2013, en abril, cuando Enrique Capriles era el representante de la oposición y se medía ante Nicolás Maduro. Todas esas características también estuvieron presentes, hubo protestas y varias críticas, pero finalmente el Tribunal Supremo de Justicia le dio la derecha al gobierno, al oficialismo, a Maduro, y el actual presidente siguió gobernando. En 2018 podemos decir que las polémicas se intensificaron. A todas estas características que habíamos nombrado antes, el fraude electoral, la irregularidad en el conteo de votos, la presión internacional, se sumó que países como Estados Unidos u organizaciones como la Unión Europea directamente no reconocieron el triunfo de Maduro. Él, en teoría, se autoproclamó ganador con 67% de los votos. Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019-2025, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero. Aún así hay mucha gente que defiende este sistema de gobierno, este modelo de gobierno, y pretende hacer creer que por el hecho de tener elecciones se trata de una democracia. A ver, el hecho de las elecciones, que en teoría deben ser libres, es solo una característica de la democracia, pero para que se concrete esa forma de gobierno, ese modelo de gobierno,
se tienen que tener otras características u otros aspectos en cuenta. Y en este caso quiero traerles 5 puntos por los cuales se puede determinar que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. El primero es el fraude electoral, que ya hablábamos, porque las elecciones en Venezuela desde hace varias décadas se llevan adelante con distintas maniobras fraudulentas, irregularidades en el conteo de votos, como decíamos, y falta de observación independiente. Represión de la oposición. El gobierno de Maduro ha arrestado, perseguido y exiliado a líderes opositores y activistas, limitando seriamente la competencia política. El control de las instituciones también, porque, es el mismo gobierno, el mismo poder ejecutivo quien controla, por ejemplo, el Consejo Electoral Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia, que deberían ser organismos totalmente independientes, cada uno con sus mecanismos de control. Pero esto no existe en Venezuela. La violación de derechos humanos es el cuarto punto que está presente en este país. Tiene que ver con detenciones arbitrarias, con torturas o la agresiva represión de protestas. Y por último, la censura y el control de los medios de comunicación. En las últimas semanas nos enteramos que para evitar que el acceso a la información, el presidente Maduro limitó, por no decir que prohibió directamente el uso de X, esta red social que antes se llamaba Twitter y que es manejada por Elon Musk. Elon Musk sí, me aceptó el reto Elon Musk. ¿Qué dijo Elon Musk? En el caso de Venezuela, si uno quiere averiguar cuántos votos van, por ejemplo, en la elección, quién va ganando, en qué región, todo eso es difícil de acceder, no como en otros países. Y ni hablar de la economía venezolana, que desde 2017 presenta hiperinflación, por más de que en los últimos meses haya ido desacelerando, pero llegó a tener tasas de inflación de más de 1.000.000%. De 2014 para este tiempo, el PBI del país cayó un 70% más o menos, lo cual es muchísimo. Además se registran problemas de producción y distribución. Todo eso tiene que ver con métodos como el control de precios demasiado intenso, como la expropiación de empresas y además todas estas trabas para producir, para crear bienes básicos como alimentos, pero también que tienen que ver con la medicina. En el 2000 la pobreza era del 48%. En el 2023, 23 años después, la pobreza superaba el 80% de los venezolanos. Y la inflación, que es cuánto suben los precios de las cosas, pasó del 16% al 65.000%. Es decir, 65.000 veces más terminaron costando las cosas. Eso es lo que se llama que el ciudadano pierda toda su capacidad adquisitiva. Ni hablar de la ciencia o la cultura, que son otros aspectos que prácticamente ni se pueden priorizar porque los derechos básicos o las necesidades básicas no están satisfechas. Y lo último tiene que ver con que más de una docena de ex cancilleres latinoamericanos han determinado que por más de que el Tribunal de Justicia Supremo haya decidido o le haya dado el triunfo a Maduro, esta decisión no tiene validez. Mientras tanto, la oposición al mando de María Corina Machado asegura que el régimen del horror se acerca, no pierde las esperanzas y para hoy, 28 de agosto, convocó a marchar nuevamente en contra del régimen. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles. A un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Por supuesto estará presente también Edmundo González Urrutia, el último opositor, digamos, o candidato opositor que enfrentó a Maduro hace un mes nada más y que lidera debido a que María Corina Machado no pudo presentarse. Y escuchen por qué. Machado no pudo presentarse a las últimas elecciones, fue prohibida por el gobierno de Maduro porque no había incluido en su declaración jurada unos vales de comida que tenía. Imagínense el nivel de libertad o de restricción política y en todo sentido que hay en Venezuela. Entonces González Urrutia va a estar presente. Él era el candidato o es el referente del partido que se llama Plataforma Unitaria Democrática y hoy 28 de agosto estarán llevando a cabo otra movilización. No se pierde la esperanza. Los argumentos a favor de la oposición tienen que ver sobre todo con la postura regional y global, mientras que Maduro de alguna forma algo va a tener que hacer, de alguna forma va a tener que reaccionar si no publica las actas y cuando las publica hay que ver si no estarán manipuladas o qué tipo de recurso polémico utilizará para mantenerse en el poder. Si todo sigue de esta forma, lamentablemente Maduro va a seguir gobernando hasta 2031. Todos los venezolanos que están fuera
de su país, sería muy probable que no quieran volver teniendo ese jefe de Estado. Imagínense que Maduro le prohibió el voto a 5 millones de venezolanos que viven en el extranjero, de los cuales gran parte, o por no decir todos, lógicamente iban a votar en su contra. Buenos días, hoy 30 de julio del 2024, desde el Comando Central del Batallón Bolívar en Ucrania, les hago llegar el siguiente mensaje. Venezolanos que estamos en el exterior, unámonos. Vamos todos en unidad a protestar. Protestemos frente a los consulados y embajadas de Venezuela. Lleguemos a las sedes de las radios y las televisiones de los diversos países donde estamos. Vamos a hacer una sola voz. Vamos a hacernos sentir. Vamos a darle tranquilidad a nuestros compatriotas venezolanos que se quedaron en nuestro país, de que nosotros también nos estamos organizando y que podemos hacer acciones de cualquier tipo a favor de la democracia en Venezuela. Por favor, háganlo, únanse. Gracias. En Argentina, por ejemplo, viven actualmente aproximadamente 220.000 venezolanos y solo pudieron votar 2.638, o sea, poco más del 1%. Todos estos aspectos dan cuenta de qué tipo de gobierno está instalado en Venezuela desde 1999. Además, con el hecho de conversar con cualquier oriundo de Venezuela aquí en Argentina o en otro país, la postura va a ser muy parecida, que no se puede vivir con esa economía, con esa forma de gobierno, con esa política tan restrictiva, con esa idea de socialismo extremo. Creo que la mayoría esperaría que la oposición pueda concretar su llegada al poder y que se logre esta intermitencia tan fundamental en el poder ejecutivo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Tienen algún amigo venezolano? ¿Son de Venezuela? Si son de Venezuela, su opinión para nosotros va a ser muy importante, conocer de primera mano cómo se vive ahí o cómo viven sus familias, porque capaz están en otros países y sus padres, sus hermanos han quedado en Caracas o en otra ciudad venezolana. Esta fue la producción de hoy. Si tenés ganas de suscribirte, buenísimo, nos viene muy bien. Nosotros entonces nos encontramos en una nueva producción. Esto fue el tema dictadura en Venezuela. Ya seguiremos repasando otros temas nacionales e internacionales. Hasta pronto.